Produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza. Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar con ustedes para alabar al Señor, adorar al Señor a través de las Escrituras. Amén. Vamos a poner un video musical y después ya entramos de lleno a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se llama Escucharte hablar. Escucha tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la alabanza dice que lo único que nosotros queremos es escucharle hablar. Amén. Y bueno, la única forma que Dios nos habla es a través de las Escrituras y a través de su presencia, su Espíritu, el que nos convence, ¿cierto?, de que lo que estamos hablando es algo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Amén. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Entregó el Espíritu Jesucristo cuando estuvo ahí crucificado y en su muerte. Entregar el Espíritu es que llegó la muerte a Jesucristo. Amén. Mucha gente hoy en día no le gusta hablar de la muerte, pero la verdad, amado, que la muerte es parte de la vida. Es parte de la vida. Muchos piensan que aprovechar el tiempo es mejor, no pensar en la muerte. Pero nosotros somos como el polvo, ¿cierto? Nacimos y tenemos que morir y volver a la tierra. Y la muerte, amado, siempre es la que nos gana la partida, porque está, ¿cierto?, un mundo caído, y generalmente, aunque seamos de Jesucristo, el ser humano igual tiene que morir, y debemos aceptarla, aceptar la muerte, aceptar el sufrimiento de aquellos que están, ¿cierto?, enfermos muchas veces, aquellos pacientes, y la muerte es solo un instante, ¿cierto?, el proceso de morir.
hay algunos que están en un proceso largo, doloroso, pero nosotros como hijos de Dios podemos contribuir a ellos, ¿cierto? Hablándole la palabra del Señor, que a través de la crucifixión y la muerte de Jesucristo es el único que puede dar vida eterna, es el único que puede dar la paz a aquellos que están en un sufrimiento o algo doloroso, ¿cierto?, de su vida por haber fallecido, ¿cierto?, alguien de su familia. Entonces, cuando la palabra nos muestra que a través de Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo, nos da esa vida eterna. La Biblia, en el pasaje que nosotros hemos leído, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa palabra consumado es que Jesucristo vino a este mundo, ¿cierto?, a dar vista a los ciegos, a sanar a los paralíticos, y traía, ¿cierto?, el mensaje del Padre. Jesús cumplió hasta el último detalle, cumplió hasta el último momento de su vida, cumplió su misión salvadora. La culminación del programa de su vida, Él vino a este mundo a cumplir la palabra del Señor, haciendo siempre la voluntad del Padre. Entonces nosotros aquí en este pasaje podemos ver más que una palabra de agonía, es una palabra de victoria para nosotros, porque dice todo, dijo: consumado es, todo está concluido, todo está cancelado. Y Él vino a consumar la salvación de Dios para nosotros, para nuestra vida, para que nosotros podamos alcanzar esa comida eterna, esa palabra de vida eterna. Dice que dejando su cabeza caer, entregó su ruaj, entregó su espíritu, entregó su alma al Señor. Y al entregar, ¿cierto?, su vida, entregó su alma al Señor. De ninguna manera significa: yo ya cumplí la palabra, ustedes no tienen que hacerlo. Porque nosotros, aún así, nosotros podemos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, porque es una comida eterna. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces la comida eterna, amado, significa que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el alimento espiritual. Y tenemos que estar en la palabra del Señor. Tenemos que estar, amados, en los estudios bíblicos. Tenemos que estar en la oración. Tenemos que asistir a la congregación, ¿cierto? Es hacer la voluntad de Dios, ayudando, ¿cierto?, a la obra, a que la obra de salvación se complete. Consumado es que ya lo que vino a hacer Jesucristo está todo escrito. Todo escrito, está todo en la palabra del Señor. Ahora nos corresponde a nosotros. Amén. En lo que nosotros damos en el nombre del Señor. Cuando hablamos, amado, de la comida constituye un medio universal para expresar la sociabilidad y la hospitalidad.
Compartir el alimento es una forma de crear y mantener un sentido de comunión dentro de un determinado grupo social. Es tener esa hospitalidad. Muchas veces, amados, cuando invitamos, ¿cierto?, a personas a nuestra casa, ¿cierto?, a comer, también hablamos de esta comida espiritual. Hablamos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque significa una hospitalidad. Esta hospitalidad es la que nosotros también entregamos a través de estos medios, predicar el Evangelio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque esa es una comida eterna. Eso es compartir el alimento dentro de mucha gente, dentro de muchos grupos, ¿cierto? Grupos sociales o grupos de Facebook, para compartir la palabra del Señor. Porque ese es el sentido de la palabra. Esa comida eterna que pueda empezar a crecer en los corazones de aquellos que no tienen, ¿cierto?, que no tienen, aleluya, cómo alimentarse de la palabra del Señor. Hay muchos que nos están congregando, ¿cierto? Pero la palabra del Señor se predica. La palabra del Señor es la comida espiritual. Y Él pagó la deuda. Pagó esa deuda. Cuando Él dijo consumado es, Él es el que nos da la vida eterna. Esa deuda es a través de Jesucristo que nosotros, aleluya, Él saldó, ¿cierto?, la deuda. Nos perdona los pecados. Por eso Jesucristo dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese era el propósito de Jesucristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien había enviado, ¿cierto?, para glorificar a Dios en esta tierra. La idea, amado, de engrandecer, de dar esplendor al Padre. Y Él pagó, como le dije, la deuda total de nuestros pecados. Por eso que dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pagó, ¿cierto?, esa deuda. Terminó el sistema sacrificial, consumado es. Ya no hay sacrificio de animales, de machos cabríos, ¿cierto?, para hacer expiación del pecado, sino que a través de Jesucristo ya terminó ese sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque Él cargó con todos nuestros pecados. Ahora nosotros, amados, podemos acercarnos con libertad a Dios, porque Él lo hizo a nuestro favor. Los que creen en la muerte y en la resurrección de Jesús pueden vivir por la eternidad con Dios, escapar de la muerte que lleva consigo el pecado. Entonces nosotros podemos decirle como David decía, mas tú, Yahweh, mas tú, Señor, no te alejes. Podemos decirle al Señor que nuestra angustia o nuestra alabanza, que no se aleje, que esté con nosotros, que esté con nosotros en nuestro corazón. Salmo 22, 18, versículo 19 dice, mas tú, Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Por qué? Porque Dios es mi fortaleza. Era la fortaleza de David. Era el Dios de David. Pero ese mismo Dios es Dios mío. Si yo me acerco al Señor, mas tú, oh Dios, no te alejes. Entonces, amado, nosotros vemos que hoy día hay mucho desamparo. Hoy hay muchas personas que están solas. David decía, me encuentro muy angustiado y nadie me brinda su ayuda.
Hoy en día, amado, ¿quién te puede ayudar? ¿Quién te puede ayudar en tu problema, en tu dificultad? ¿Quién te puede ayudar? David decía, me rodean mis enemigos. He quedado sin fuerza. En esa ayuda, amado, en esa debilidad muchas veces nosotros pedimos ayuda al Señor. En nuestra debilidad. Cuando soy débil me hago fuerte en el poder de Dios. Y Él dice, me he quedado sin fuerza. Cuando nos está esa fuerza, ahí nosotros tenemos que pedir el socorro al Señor. David decía, una banda de malvados me parece manada de perros, me rodea por todos lados y me desgarra pies y manos. Hasta puedo verme los huesos. Mis enemigos me vigilan sin cesar. Hicieron un sorteo para ver quién se queda con mi ropa. En ese grito de angustia. Por eso esta palabra, hermano, se cumple en Jesucristo cuando dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se cumple en Jesucristo porque echaron suerte sobre la ropa de Jesucristo. Se cumplió, amado, en la cruz del Calvario. Podremos decir, amado, mas tú, Dios, no te alejes. En el grito de angustia de Jesucristo. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había un grito de angustia de nuestro Maestro. Un grito de angustia. No te alejes, Señor, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Esas son las palabras. No te alejes. No quiero ser un extraño. No me alejes de tu presencia. No me alejes de tu presencia. Cuando David, amado, él cometió pecado, él pedía al Señor que su presencia no se apartara de él. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Pedía fortaleza en su debilidad. En esa debilidad, gloria a Dios, podemos decirle al Señor, en la angustia, como les dije anteriormente, o en la alabanza, pedir al Señor que nos socorra. Necesitamos clamar como el salmista. Necesitamos decir, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, porque estoy en peligro, porque estoy en necesidad. Es ahí cuando nadie está a tu lado, que nadie te ayuda, pero Cristo te puede ayudar. En Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Por eso Pablo le decía a los colosenses, le decía, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son estos principados? Aquellos que han engañado, aquellos que hacen violencia física moral. No son demonios, son personas, amados, son personas que están siendo influenciados por las fuerzas de maldad, de poderes satánicos. El que es Satanás, el que va estimulando, el que va manipulando, el que va seduciendo en ciertos sectores de la población o en lugares específicos por el pecado. Esos son los principados. Cuando, amados, si nosotros vemos Colosenses 2:15 y nos vamos dando cuenta quiénes son estos principados, lo que dice Colosenses 2:8, tengan cuidado, dice, tengan cuidado con los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero solo son enseñanzas humanas.
Esos son los principados. Esos aquellos que van dando enseñanza humana, que no son enseñanza de nuestro Señor. Esa gente que obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Huestes espirituales de maldad. Son las obras del reino de Satanás. Hombres que engañan con sabiduría, con enseñanzas humanas. Esos son los poderes de las tinieblas. Esos son esas personas que mienten, tratan de impedir la propagación de la verdad, de la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Los que tratan de impedir la palabra son espíritus mentirosos, influencia. Son influenciados. Y su meta, ¿cuál es la meta, amado? Es atacar, asaltar a la humanidad, influenciándolos con estos espíritus mentirosos, de mentira y no de verdad. Jesucristo, amado, es la verdad. Es la verdad. La plenitud de vida en Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Alabado sea su nombre. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía. Son, amados, enseñanzas humanas. Enseñanzas humanas. Espíritus que son poderosos de este mundo. Cuando hablamos de espíritus poderosos, son influencias. Son personas que están siendo influenciados por la mentira. Es evidente, amado, que hay mucho que entender. Hay mucho que entender. Pero la Biblia, la palabra del Señor nos ayuda a comprender a Dios. La palabra del Señor. Tenemos que estar en la palabra del Señor, buscar su presencia. La filosofía nos ayuda a comprender al hombre. Pero la palabra nos ayuda a comprender a Dios. Aquí vemos dos extremos, la palabra del Señor y la filosofía humana. Son dos cosas, son dos extremos. Pero estos dos extremos son un conocimiento total, son un conocimiento totalitario. Pero quizás esto no justifique el por qué no deben mantenerse cerca. Porque nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo era un filósofo, pero no condenaba la filosofía. Lo que él condenaba, Pablo, es el crédito que se le daba a la humanidad y no a Cristo. Cuando se le da el crédito al hombre, esos son aleluya, son gobernadores mentirosos. Esos son los gobernadores mentirosos. Cuando hablan de filosofía humana, no hablan de Dios. No le dan el crédito a Dios, le dan el crédito al hombre. Están dando el crédito al hombre. Entonces, para resistir la herejía, se debe usar la mente, nuestra mente, ¿cierto?, en comprender a Dios. Nuestros ojos estar puestos en la enseñanza de la palabra, tener nuestros ojos, nuestra mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo. Él nos da la plenitud de vida. Cristo es todo lo que necesitamos. Por eso Colosenses dice: y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y toda potestad, de todo principado, de todo humanismo. Él es en Él nosotros estamos completos, el que lo llena todo y en todo, Jesucristo. En Él alcanzamos la plenitud. ¿Por qué alcanzamos esa plenitud? Porque Él es la cabeza de todas las potestades y principados, amados. No necesitamos buscar a Dios por medio de religiones, de cultos, de filosofías que no son bíblicas. Porque el autor de la salvación es suficiente. Él es suficiente. Por eso el libro de Hebreos, cuando hablan en capítulo 2, versículos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y dice, y librar a todos los que por él, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por medio de la muerte de Jesucristo, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Porque hay un proverbio que dice, el camino que al hombre le parecen derechos. Si no tienen a Cristo, su fin es camino de muerte. Si no tienen a Cristo, es un camino de muerte. Con la muerte de Jesucristo, ya nos quitó ese miedo a la muerte, como Pablo decía. Él ya estaba muerto, crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo estaba en su vida. Ya no vivo yo. Jesucristo, al morir, era la forma de vencer al enemigo. Solo así podía morir para vencer al diablo, el que tenía el poder para matar a los hombres y las mujeres. Aquellos que estaban sujetos al temor de la muerte durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Queda claro, amados, que Jesucristo no vino a ayudar a los ángeles, porque Cristo despojó a las potestades, les quitó la autoridad y los venció públicamente, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. Él lo exhibió para que no quedara vestigio secreto ni duda de quién había vencido. Él los exhibió públicamente. Allí venció Jesucristo al enemigo, venció a Satán, venció al diablo, como usted quiera llamarlo, lo venció en el Calvario, en la cruz del Calvario. Ahí lo venció. Es la desobediencia, amado, del hombre. Dios dicta sentencia. Dios dictó sentencia sobre Adán y Eva por haber pecado, ¿cierto? Y también sentenció a la serpiente, sentenció a Satanás. En Apocalipsis, Génesis 3, 14, 15 dice, y Yahweh, Dios, dijo a la serpiente, Dios le dijo a la serpiente, le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Le dictó una sentencia a la serpiente. Y comienza donde empezó el pecado, con la serpiente. Entonces la desobediencia del hombre trae maldiciones. La desobediencia del hombre trae maldición.
Dios dictó una sentencia a Satanás. Ahí empezó el pecado, empezó con la serpiente. Y aquella sentencia, esa sentencia es también para aquellos que siguen a la serpiente, a Satanás. Los instrumentos del enemigo deben compartir los castigos del enemigo, porque ya están sentenciados, están maldecidos. La maldición está sobre ellos. Hay una maldición, amado. Cristo quitó toda maldición. Aquel que, aleluya, aceptó a Cristo, porque todas esas maldiciones las llevó en la cruz. En la cruz del Calvario. Entonces el pecado sigue su curso de acción. La desobediencia. Pero ¿qué hizo Dios? Dios siguió el suyo. Dios sigue su camino. Dios sigue su camino. El pecado, la desobediencia, también está siguiendo su camino de desobediencia. El pecado, la desobediencia, amado, es fallar y seguir las leyes de Dios. La desobediencia de las personas tiene devastadora consecuencia. Porque está en maldición, está desterrado de Dios, apartado, separado, cortado de Dios. Y en la tentación, amado, probamos que Jesús es el Rey eterno. Él es el Rey eterno. Jesucristo es el Rey eterno. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Usted tiene que entregar la vida a Cristo. Jesucristo fue tentado. Dice Mateo 4, del 8 al 10, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le mostró todos los reinos del mundo y toda su gloria. Si Jesucristo lo adoraba y se arrodillara delante de Él. Amado, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Son de Cristo. Todo le pertenece a Dios. No hay nada que le pertenezca a Satán. ¿Qué es lo que estaba ofreciendo Satanás a Jesucristo? El mundo, con todo su materialismo. Cuando se nos ofrece se ofrece el mundo, toda su gloria. Hay muchos que se arrodillan delante del mundo. Se arrodilla en el materialismo. Se arrodilla delante de esa gloria del materialismo. Encontramos solo unos pocos que pueden rechazar resueltamente tales carnadas, porque son carnadas del enemigo. Para que tú no puedas ver la gloria del Señor, para que tú no puedas ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios es su justicia, es lo que Dios quiere que nosotros creamos en ese reino. Pero cuando te empieza a presentar el enemigo, el mundo, con su materialismo, eso es lo que hace, eso es lo que ofrece. Eso es lo que ofrece el enemigo. ¿De qué le aprovecha a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Amado, el alma nuestra, nuestro espíritu, es el que necesita a Dios, es el espíritu que necesita. El alma tuya, tu corazón, Dios lo necesita. Si alguna vez te ofrecen el mundo, toma nota de estas palabras. El Señor le dijo:
Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás, a Él servirás. Entonces el diablo, dice, lo dejó. Y vinieron ángeles que le servían. Los ángeles, cuando Satanás se alejó, cuando Jesús le dijo: solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ahí el diablo lo dejó. Lo dejó. Y vinieron los ángeles. Vinieron ángeles y le servían. Esos ángeles vinieron para estimularlo, para seguir en su esfuerzo, para que Jesucristo siguiera en su esfuerzo, y también para estimularnos a nosotros a confiar en Él, a que nosotros confiemos en Jesucristo, para servirle, para prestar asistencia a aquellos que necesitan ayuda, porque Él nos necesita adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Él necesita adoradores que estén al servicio de Dios, cristianos de amor genuino, que sientan por Dios, que sientan por Jesucristo el amor, la preocupación por quien es Él. No solo nos da la oportunidad de ayudar, sino que guiar en la vida. ¿Qué hicieron esos ángeles? Le ofrecían continua adoración. Y la palabra del Señor en la escatología, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12, dice: en esta visión que vio Juan, después de esto miré, y había una gran multitud, de cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, dice, y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son esta multitud? Son los que han aguardado, los que han atesorado la palabra del Señor, atesorado y puesto por obra el testimonio de Dios. Muchas veces, amado, la gente usa diferentes métodos para quitar el pecado. Por las buenas obras, por la búsqueda intelectual, incluso por culpar a los demás. Pero esta palabra, este mensaje, es para los que han muerto al pecado. Para ellos es este mensaje. Porque Pablo, cuando le decía a los romanos, les decía: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque los que han muerto han sido justificados del pecado. Del reino de las tinieblas, a través de la crucifixión de Cristo,
hemos salido del reino de las tinieblas también por nuestra muerte con Cristo, porque ya somos crucificados en Cristo Jesús, porque Él resucitó. Cuando Él resucitó de los muertos, el reino del Hijo de Dios, ya no estamos bajo la autoridad del pecado, porque esa vieja naturaleza está muerta, sorda al pecado, sorda al pecado. Por eso Pablo decía, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el pecado, amado, es la condenación eterna. Si una persona no se arrepiente del pecado antes de la muerte, es un pecado mortal. Es una separación de la gracia salvadora de Dios. Alabado sea Dios. Por eso, amado, la resurrección de Cristo nos enseña a nosotros, a nuestra vida, y nos recuerda las buenas noticias que Él nos ha dado, las que hemos recibido con gusto y hemos confiado en ella. Es lo que dice Pablo a los Corintios. Yo les declaro, hermanos, el evangelio que yo os he predicado, el que recibiste, en el cual perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que yo les he predicado. Sois salvo. Y no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Eres salvo si no creísteis en vano. Porque con el corazón, amado, se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en tu corazón, ¿cierto? Esa es la justicia de Dios en tu corazón. Y tú no has creído en vano. Por eso Pablo decía, quiero recordarles las buenas noticias que les di. Ustedes las recibieron con gusto y confiaron en ella. La vida y la enseñanza de Jesucristo. Es el amor que Dios muestra a la humanidad, mandando a su Hijo Jesucristo a redimir el mundo. Jesús muere por los pecados, por nuestros pecados. Es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos, conforme a lo que Él mismo lo había predicho. Él mismo lo había predicho. El evangelio tiene que ser recibido con aprobación, con placer. Muchas congregaciones aún no creen. Aún no creen. No todos creen. Y lo que tenemos que decir, creo en su palabra. Tengo confianza en la resurrección de Cristo que nos enseña. Esta es la clave. Es la clave, amado, del creyente. Es la clave que nosotros tenemos, que resucitó Cristo. Por eso Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, dice, viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Él apareció para quitar los pecados. Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, gloria a Dios, que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
conforme a la palabra del Señor. Está escrita la palabra. Siempre habrá personas que digan que Jesús no resucitó. Hay muchas religiones falsas que dicen que Jesucristo resucitó en espíritu, no en carne. Santiago, el hermano de Jesús, inicialmente no creyó que este era el Mesías, pero cuando vio a Jesucristo resucitado, se convirtió en creyente. La resurrección, amado, de Jesucristo es la clave, amado, es la clave para el creyente. Pablo dijo: y al último de todo, como un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Se le apareció a Pablo, y él dice: a pesar que no lo conocí mucho tiempo, como los apóstoles lo habían conocido. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles. Bendito Dios. El menos importante se considera el apóstol Pablo. Inferior al resto de los apóstoles. Inferior. Como un nacimiento inmaduro. Como un nacimiento que no llega a la plenitud de uno maduro. Él dijo: el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pero lo que vivió Pablo significa que su convertimiento fue un caso especial a los demás apóstoles que vieron a Jesús en persona. Nosotros, amados, nosotros hemos recibido su presencia a través de la predicación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Más que una palabra de agonía, es el que nos dio esa victoria, y que lo que dijo Jesucristo: consumado es. Él, aleluya, a través de su muerte, Él nos da a nosotros, amados, la salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, cuando Jesús dice: hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y había inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y a través de ese consumado es, amado, gloria a Dios, Jesús cumplió para entregarnos a nosotros esa comida eterna, esa palabra eterna que nos estás entregando esta noche. Y en esta noche Dios quiere que entres en la voluntad de Dios y aceptes a Cristo en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Vamos a buscar el rostro de nuestro Señor. Gloria al Señor. Padre, te damos las gracias en esta noche, a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta hora, Señor, clamamos a tu misericordia y a tu bondad, Dios mío. Gracias. Gracias en esta noche por tu palabra, por tu comida, que es el alimento espiritual para aquellos que lo necesitan. Gracias porque podemos compartir esta palabra
en el cual podemos clamar en medio de la angustia o en medio de la alabanza y pedirte, Señor, como el salmista David: fortalece mi vida, apresúrate a socorrerme. Y en esta noche, Señor, que a través de aquellos que están clamando, aquellos que claman, Señor, aquellos que están con problemas, con dificultades, con enfermedades, aquellos que están pidiéndote a ti, Señor, fortaleza, aquellos que están desamparados, Señor, aquellos que se encuentran en angustia, aquellos que nadie les brinda su ayuda, aquellos que están clamando, Señor, a ti: apresúrate, Señor, a socorrerme. Necesitamos en esta noche clamar: fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, apresúrate a socorrer a aquellos que están enfermos, Padre. Padre, ayúdalos. Por tu misericordia, Señor, clamamos, Señor, a ti. Aquellos que están desamparados, Señor, que no tienen ayuda, Padre, inscríbelos en el libro de la vida. Aquellos que claman por ser uno de tus hijos, Padre, inscríbelos para la gloria de tu nombre, Señor. Ayuda a aquellos que están en peligro, aquellos que tienen necesidad, Padre, aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, Señor. Ayúdalos, Señor. Gracias, Jesucristo, por tu palabra, porque en ti, Señor, tenemos lo que necesitamos, porque tú has despojado a todos los principados, Señor, y las potestades, Señor. Te damos gracias. Gracias, Jesucristo, por tu palabra. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Padre. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Gracias por sintonizarnos. Gracias por compartir. Amén. Ahí puse: ayúdenos a compartir esta palabra, porque creo en mi corazón de que hay mucha necesidad de la palabra del Señor. Dios los bendiga grandemente, y estamos, ¿cierto?, el próximo sábado, si Dios quiere. Amén. Dios los bendiga y que esta semana tengan muchas bendiciones en el Señor. Amén. Nos estamos viendo. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.